asunto, ¿no? Les preguntamos a los de Reynosa, les preguntamos a los de Matamoros, a los migrantes de Matamoros, si se habían anotado en una lista para solicitar el asilo, ¿no? Entonces, pues ahí respondieron, pero en el cuestionario, en el otro cuestionario que usamos, no había esa misma pregunta, pero los cuestionamos acerca de sus planes, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que, obviamente, sí, muchos ya se habían anotado en estas famosas listas de espera, que hoy en día, al menos en los de Matamoros, llevan como en el número 2500, y lo menos que van a esperar son hasta septiembre para la entrevista, y otros están ya hasta fines del año que entra. Entonces son listas interminables, ¿no? Ok, ¿cuál es el asunto aquí? Bueno, muchos están en las listas de espera, ¿sí? Y para otros, pues los planes alternativos eran: si no funciona, si no me va bien en este proceso, porque una cosa es anotarse en la lista y otra cosa es cuando nos llama el juez y cuando se trata el caso, etcétera. Si no funciona todo esto, pues vamos a pensar quedarnos en México, ¿sí? Eso también llama la atención, es un dato que nos llamó bastante la atención, ¿no? Y el resto, lo que decían era pensar, pues, en regresarse a sus países de origen, o sea, pero obviamente como el último recurso que tenían, ¿no? A ver, siguiente. Ya no hay siguiente, era todo. Muchas gracias. Ahora tenemos al doctor Jorge Lera, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y que va a presentar su de éxodo de transmigrantes centroamericanos y tráfico de personas. Muchas gracias, Lupe. Saludos, Misael, Cirila, doctora, sin cariño siempre verte. Presbítero, esperamos que nuestra Santa Madre Iglesia nos ilumine por este problema. Nuestras iglesias, porque estamos en pluralidad. Lupe de Rice University, que hay Lupe y hay la Lupe y hay Lupe, que bueno que fue. Mi amigo Pepe Carmona, que es el director del Instituto Tamaulipeco para Migrantes, lo acompaña el señor Galván, representante del estado de Tamaulipas en Texas. Muchas cosas que opinar también, unas preguntas, el delegado del Instituto del Migrante aquí en Matamoros. Amigos y amigas, compañeros, estamos agradeciéndole a Misael esta parte para ya no entrar en esa muestra. Él habló de una muestra, y es una muestra no representativa del universo, porque nosotros terminamos en octubre, en noviembre y en diciembre se publica este libro, que ya no hablo de caravanas, aunque ahí viene una foto de la caravana de Sula que ya presentó Misael. La primera de octubre, él habló de la segunda y luego vino la tercera, la madre de todas las caravanas, que no se dio con los 20,000, pero se dieron 100,000, pero en otra forma de transporte y de medios. Entonces, hablar de éxodo, pues ya nos metemos con conceptos religiosos, nos vamos a la Biblia y a la época de los judíos errantes. Estamos hablando del vacío de pueblos enteros. Ya no es asunto de seguridad, de violencia, de grupos de pandillas, de si esta gente está muy amenazada, porque yo creo que amenazados están los tamaulipecos, Misael y Cirila, todos estamos aquí. Yo vengo y a mí me hicieron ahorita bullying en el cruce aquí de los lados. Me pararon para entrevistarme, dicen ellos, y me tuvieron 15 minutos para sacarme un video, doctora. Yo dije, bueno, pues yo me seguí. Entonces ya cuando terminaron, pues yo no pregunto, ¿de qué se trata? No, es que estamos en un control aleatorio. Yo vengo como universidad, sin embargo, me pararon, me revisaron hasta el fondo. Entonces, ahorita están revisándonos desde hace 2 semanas acá, porque nos amenazaron con aranceles, nos amenazaron con cerrar el TEMEC, el Telecán viejo, nos amenazaron con que o éramos un tercer país seguro y bajábamos el muro, no de Trump, de aquí de la frontera del río Bravo, los 2,500 kilómetros de Matamoros hasta Tijuana, sino ahora en nuestro río Suchiate. Y es un muro humano virtual con 6,000 policías que pagamos los mexicanos. Ahora ya no es un muro físico, estilo bonito de Trump. Es un muro que nos está costando muchos millones de pesos
y ya está operando, y ya hay muchas gráficas, fotografías, videos muy terribles que nos están exponiendo a los tamaulipencos, a los mexicanos, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que abrió hace 6 meses las fronteras de brazo de par, diciendo que eran bienvenidos, que tenían visas humanitarias. Esa no hablaste de las visas ya de cruce al destino final del American Dream, pero él abrió visas humanitarias desde Río Suchate para cruce, con derecho a salud, a educación, a alimentación y a trabajo. Y esto es un elemento, es una nueva variable que antes no se daba. ¿Y qué sucedió? Pues hubo una multiplicación exponencial. No es la única causa, pero es una causa casi que probada, correlacionada, de que ahora, ¿a dónde voy entonces? Resulta que entonces, de un promedio de nuestros estudios de 300 a 400 mil migrantes centroamericanos que pasan por México con su plan de ir allá, algunas veces en caravanas, antes, hace 4 o 5 años, eran de 300 personas, ahora ya fueron de 7 mil en octubre del año pasado. Estas que llegaron 1,500 empezaron en 8,000, pero se fueron dispersando hasta llegar a Piedras Negras. La de los 20,000 que no se dio, pero se dio de forma silenciosa mucho más. ¿Y qué dice ICE? ICE, que es la institución estadística que maneja aduanas y fronteras en Estados Unidos, dice que de enero a mayo ya tienen ahí, ya, ¿cómo pasaron? La porosidad nuestra la tienen los Estados Unidos. Pasaron 550,000 migrantes. Y antier, dice nuestro nuevo delegado del Instituto Nacional de Migrantes, que se apellida Garduño, que sustituye a un amigo del colegio, que fue egresado, institucionalmente un académico de respeto, de prestigio, de nuestro amigo Donatio Guillén, que alguien le mintió, no sé si Olga o Encinas o los dos, de que sí iba a hacer una política de puertas abiertas, y después se dio cuenta que no era cierto y tuvo que renunciar. Él renunció, no lo cortaron. Él dijo, mejor me voy. ¿Qué dice Garduño, nuevo delegado del Instituto Nacional, coordinador delegado, algo así, comisionado, que lleva 550,000 migrantes centroamericanos retenidos, ilegales, ya pone la palabra, antes no decía así, ilegales en México? O sea, nuestro Instituto Nacional de Migración, con la policía ahora, la Guardia Nacional y soldados, marinos y policías federales, algunas veces estatales o municipales, han aprendido a 550,000 personas. Cuando él mismo declara que en esas mismas fechas, dice lo que va el año, yo supongo que es enero o mayo, se llevaban 180,000. Quiere decir que se triplicó este número de migrantes. Triplicar significa algo no estamos haciendo bien. Entonces ahí viene el otro variable de nuestra encuesta, de nuestro trabajo: tráfico de personas. Ya no estamos hablando de necesidades del American Dream y de huir de la violencia. Ya quitémonos, por ejemplo, la frontera norte, académicos, que tenemos grados investigadores SNI, que hasta la fecha nos siguen pagando, a ver si no nos lo quitan, porque con así nos está amenazando hasta el colegio. Ya no podemos salir de viaje, ¿verdad? Sin permiso del señor presidente. Es otro tema. ¿Qué significa entonces? Que nosotros, los investigadores, nos estamos dando cuenta y tenemos que abrir los ojos a una realidad, triste realidad, que los migrantes ya no vienen con American Dream, ya no son jóvenes fuertes que vienen a trabajar de braceros, son familias enteras. Relatos de una cruda realidad, casos de las familias enteras a través de México y Tamaulipas, dice nuestro libro. Esto fue terminado a fin de año. ¿Qué significa? Que antes pasaban braceros, que eran muy bienvenidos en Estados Unidos. Había una especie de política de no los veo, no los oigo, pero vienen a trabajar en el campo, a la triga, porque ya los mexicanos ya no somos vecinos, nosotros ya somos constructores, nuestros migrantes, ya somos restaurantes, ya somos la industria produciendo sobre todo turismo. Ahora ellos son los que sustituyen a mano de obra de la vieja guardia de los migrantes mexicanos. Nosotros ya somos una clase más arriba, ya hablamos inglés, nuestros migrantes ya hablan inglés, ¿verdad? Y ya no somos los mexicanos el problema, ya tenemos migración cero desde hace 4 años para acá. Ya son más los que nos van a deportar. Y va a hablar seguramente el señor Carmona de ese tema, que ya estamos recibiendo más gente de la que se va mexicana. Entonces el fenómeno migratorio bipolar, migración centroamericana que ya se suma, y lo dijo el señor Garduño, africanos, cubanos, asiáticos, rusos. Aquí hay en Matamoros una familia rusa, la vimos en las entrevistas, haitianos. Y los cubanos, que son educados en el sentido, no educados en el sentido de educación, sino en el sentido de preparación,
porque son preparados, ¿sabes? Como sobre Fidel Castro, su régimen fue de educación, pero no son de educación hacia los valores, porque son los que más nos exigen, son los que más nos truenan los dedos y que les damos mala comida y demás. Entonces el problema migratorio ya no está tan sencillo como una encuesta que sí pone aquí. Ya el problema es quién está atrás, quién está usando a esta gente para que vengan en esas hordas llamadas éxodos. Y hablamos de que ya más o menos estamos identificando que la mitad vienen envenenados, vienen mal informados, de que si vienen con niños o con familias y pasan, como cuando los cubanos pies mojados, pies seguros, y ya están de aquel lado y traer un baby, que a veces no son de ellos, son babies pesados, por eso hay niños no acompañados. De los 1.200 que agarró el instituto el 21 de junio que lo declara Garduño, 480 son menores, y de esos 89 son no acompañadas. Imagínense menores, estamos hablando de menos de 14, 15 años, solos. ¿Cómo te explicas tú que un niño menor de 10, 12 años venga solo? No viene solo, viene manipulado por esas gentes porque lo van a presentar como un pariente, un ahijado, para que puedan pasar en la visa humanitaria de Estados Unidos. Las reglas, las normas que los demócratas, dice Trump, no han sido fluidos para terminar con ellas, es que si ellos pasan y no, en cuestión de 20 días, les tienen que soltar porque van con familia y va a haber necesidad de soltarlos por forma humanitaria. Entonces, esto es algo que antes ellos no lo sabían y ya empezó a cundir. Eso no sé si en las encuestas trataste ese tema de la fórmula que es traer familia. Entonces ya vienen. Hay una desgracia en Matamoros que ya se hizo mundial. Ese señor con una bebé de 2 años menos. ¿Sí? Esta es tan impactante como la de niño de Siria que se ahogó en el Mediterráneo. Ya dio vuelta al mundo y fue en Matamoros. Ya somos otra vez famosos como San Fernando por los 70, ahora con esta familia. Es una desgracia. Entonces, ¿qué estamos hablando entonces? De que ya esta situación se descompuso. Ya no es la migración tradicional de gente que va a buscar en América Latina para buscar trabajo. Trump volvió a tomarnos por segunda ocasión, primero con Peña Nieto, ahora con López Obrador, y los charanqueó los dos, nos volvió a tomar como el lazo de cochino, como la bandera, y él iba abajo de las encuestas hace 20 días. Las encuestas que él mismo desautorizó porque después los corrió a los encuestadores y volvió a subir su popularidad porque volvió a agarrar el tema mexicano, migratorio, y de la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que somos los que son malos de la película, y dijo que nos iba a poner un arancel, y gracias a eso López Obrador tuvo que ceder, porque él no iba a ceder. Él cedió ante la amenaza del 5%, que iba a ser hasta el 25 en 5 meses, cada mes 5%, pero no nos dio sesión completa, nos dio un plazo, 45 a 90 días, y ya estamos en ese plazo, y empieza a decir en sus tweets, famosos tweets, que ahí la llevamos, pero que todavía no está contento. Entonces él va a estar amenazándonos y va a haber, y yo estoy suponiendo, ya hay otros investigadores economistas, hemos dicho que sí va a haber un 5%, para que aprieten a la cuña, y hasta ahí, porque ese problema no es mexicano, los propios empresarios norteamericanos no van a estar de acuerdo, y el TEMEC y todo lo demás. Entonces, esto se descompuso. Entonces tenemos que hacer nuevos estudios, doctora, hacia por qué se está dando este nuevo fenómeno, cómo amenaza la soberanía mexicana, no en el sentido de los derechos humanos, la economía que se torna cada vez más preocupante. Y los que estemos aquí, estemos o no de acuerdo que López Obrador tiene muy buenas intenciones, yo estoy parte de eso, contra la corrupción, contra la inseguridad, contra muchas cosas, pero no está haciendo las cosas bien. No sabe gobernar, sabe oponerse. Es un presidente en campaña como Trump. Pero el señor no está gobernando y se le está yendo el país de las manos. No es el tema que vengo a tratar, pero en el caso, ¿por qué poner a Garduño, que es un ex policía, ex coordinador de los penales del gobierno nuevo? ¿Por qué? Porque ponen en migración, ponen a alguien que va a hacer su tarea. ¿Y cuál va a ser la tarea? La de no pasa. El otro discurso, Marcelo Ebrard, en su discurso ya lo dijo abiertamente hace 2 semanas, ya no van a pasar. Palabras más, palabras menos. Cuando Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas decían que no íbamos a impedir el paso, que todas las normas de la ONU y los derechos constitucionales universales. ¿Por qué? Porque ya es un asunto superior. Tenemos una amenaza que puede quebrar este país. Entonces, ¿qué sucedería entonces mañana si hay un porcentaje de arancel que es de pasar a Tamaulipas? Ahorita lo va a decir el señor Carmona, que va a recibir a partir de mañana, dijeron 200 personas migrantes centroamericanas.
Él recibe 500 y hay 3 oficinas. Aquí está el otro delegado. En los 3 municipios llegan a 1,200 migrantes mexicanos deportados. Y el presupuesto del estado de Tamaulipas está hecho para recibir a nuestros paisanos. Y ya ahorita va a explicar qué pasa. Pero ahora van a llevar más gentes de los deportados centroamericanos para esperar la visa. Que, como dijo bien Misael, no son 90 días, 60 días, van a ser hasta septiembre. Y muchas no se van a ceder. ¿Qué vamos a hacer cuando el señor Rivas, que es el alcalde de Nuevo Laredo, que ahí hay más experiencia todavía que Reynoso y Matamoros, dice que ya, de hecho, ya estaban llenas las casas de migrantes, como presbítero, que ya no hay presupuesto, se acabó el Fondo Migrante Federal que había con Peña Nieto y que cuesta $1 millón mensuales al municipio mantener a esos migrantes en espera. Pero habla de los que estaban aquí, hablan de un promedio de 4,000 censados y 1,000 no censados. Cuando dicen 1,000 no censados, yo los pongo a 3,000, ¿sí? O sea, aquí lo dijo, 2,500 en esa solicitud, solamente multiplícalo por 3, son 7,500. Yo calculo que hay más de 10,000 gentes ahora. Y en tránsito hay 550. Y yo vengo de Matamoros, ahora de Querétaro, estoy yendo a una estancia académica a Querétaro. Soy fifí porque me voy a la Náhuac, me invitaron en la Náhuac Civil, pero resulta que he venido durante los últimos 3 meses, pues, todos los fines de semana, que viajo en el ómnibus, en el ETN o en el Flechazo Roja, va Jorge Vera y el resto migrantes sin documentos. Como yo compro por internet, me exigen copia de mi IFE y yo pregunto, porque también hago mis encuestas, las voy a presentar posteriormente, y estos señores no traen ni siquiera una credencial de elector de su país. ¿Qué quiere decir? Que los señores transportistas de los autobuses están haciendo el negocio de la vida, porque están trasladando gente, pero masivamente, y ahora empezaron a caer. Ayer cayeron en Tantoyuca 2 autobuses, en Soto la Marina otro autobús, trailers, cayó uno en Córdoba, Veracruz, 4 cajas de trailers. Solamente hicieron el cálculo de $3,000 que pagan a estos traficantes, y estos traficantes les dejaron a esos transportistas más o menos 35 millones de pesos. El tráfico de personas se ha convertido hoy por hoy, ante las dificultades de la droga, en el primer negocio de los señores llamados crimen organizado. Y el crimen organizado está encima de nuestros poderes supranacionales. Aquí ya no hay presidente Trump, no hay señor López Obrador o mi querido amigo Cabeza de Vaca. Aquí hay crimen organizado controlando los flujos migratorios. Y ellos les cobran desde $2,000 hasta $7,000, según en qué punto los dejen. Y traen cajas de trailers completos. Y como bien dijo Misael, había ahí algunas mordidas, pero a los soldados, ¿cuánto le piden a un migrante, un soldado? Pues para coca. No los $3,000 estamos sacando. Entonces, ¿dónde está el meollo del problema? No están con nuestros pobres soldados. Ya vimos a los policías federales que ya los habilitaron como agentes de migración, que les paguen 15,000 pesos al mes, que ya no quieren pagarles viáticos. El nuevo gobierno de la 4T ahora quieren que tengan las mismas condiciones en sus submarinos, que coman y duerman en esos lugares que ya pasaron los lugares en qué condiciones tan infrahumanas estén. Toda esa gente, toda esa Guardia Nacional, si ustedes no lo saben, porque todos los días están pronunciando sus esposas en Palacio Nacional, están a punto de quiebre. No van a querer ser Guardia Nacional en esas condiciones. ¿Por qué? Porque la austeridad republicana ahora franciscana ya está dando el último grito. Por lo tanto, es que el problema es más grave que lo que estamos viviendo en Matamoros hoy día. Lo último, Querétaro está llena todas las calles de limpiavidrios, de todos tirados en la avenida Universidad, que es tan bonita de Querétaro, de gente que no ha podido llegar al destino. Hay 3 formas de viajar. La migración, que traen un poco de dinero, que viajan en estos autobuses o en avión, algunos usan el avión hasta Tijuana, las que van en trailers o las que vienen en la Bestia. La Bestia es el tren. Esta gente ya está aquí en México, en Tamaulipas. Esos 550,000 son los registrados por el señor Garduño. Hay otros 500,000 ya en este país. Los vemos aquí, volteen a ver, aquí en Matamoros. Yo en Victoria tengo gente que yo le daba antes de llegar a la UAT dinero para que me limpiara el vidrio, un señor mayor, que más que limpiar le daba la propina. El señor ya no está trabajando, tiene 2 semanas que fue desplazado por migrantes centroamericanos que están limpiando vidrios, con todo respeto. Pero el señor, que es un señor ya de edad, ya no pudo limpiar. ¿Por qué? Porque los migrantes centroamericanos ya están haciendo la chamba que ni los mexicanos queríamos hacer, decía Fox. Muchas gracias. Esto no es una conclusión, es una reflexión. Gracias por invitarme.
Silvina Quintero, del Colegio de la Frontera Norte, que nos va a hablar del plan Quédate en México y sus limitantes de empleo para centroamericanos, la experiencia de Tamaulipas. Bueno, buenas tardes ya son. Bienvenidos a este foro. Yo quiero dar la bienvenida ahorita a varias personalidades que están con nosotros, tanto del consulado de México en Estados Unidos, del consulado americano también tenemos representantes, y también de migración, del Instituto Tamaulipeco para los migrantes. Entonces, o sea, yo creo que está el señor cónsul también, aquí lo tenemos. Y bueno, nos da mucho gusto porque es un evento precisamente para oír distintas versiones. Como ven, somos un panel muy plural, o sea, se trata de que los actores de distintos puntos de vista den su reflexión sobre temas que consideramos relevantes. Por eso era el diagnóstico, por eso era también la visión, digamos, de esa complejidad del fenómeno de lo que es la migración actual. Y bueno, yo ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es el programa Quédate en México y sus limitantes de empleo. Bueno, vamos a suponer que ya entraron ciertos migrantes, o sea, ahora con la política que se tomó, digamos, de que tal vez se quedan en México durante un tiempo, una de las cosas que se vislumbra es que consigan empleo. Entonces, en esta parte, como yo me he metido a la migración, a fuerza, ¿verdad? No es el tema, yo trabajo más cuestiones laborales, pero he trabajado migración, sobre todo la cuestión de la seguridad desde el punto de vista histórico, y también he trabajado mucho con migrantes internos, porque todos estamos preocupados de los migrantes centroamericanos, pero hay otra población que son los migrantes internos, los que están llegando también a la frontera o los deportados. Entonces también eso no nos podemos olvidar. Entonces siguiente por favor. Yo tengo tres objetivos centrales en mi presentación. Uno, primero quiero delinear algunas características laborales de lo que es el programa Quédate en México, porque el programa Quédate en México es muy amplio, o sea, tiene las componentes, es un programa precisamente de protección humanitaria a los migrantes, en donde el trabajo es solo una parte, hay otra que necesitan la cuestión de educación, la cuestión de salud, y la otra parte fundamental, bueno, si es que puedo mantenerme en esa parte, y el segundo objetivo, quiero evaluar también con base en las experiencias históricas y la especificidad de la población centroamericana que pasa por aquí, su potencialidad, la potencialidad, digamos, de lo que tenemos en la frontera, si realmente puede dar respuesta a lo que están estos migrantes. Soy historiadora y considero que todo lo que está pasando, por cierto, también está de historia, soy historiadora y considero también que, lo que pasa ahorita no puede verse de manera coyuntural, hay que contextualizarlo históricamente. Y finalmente voy a hablar un poco sobre los escenarios que yo vislumbro para Tamaulipas. Y particularmente en este último punto voy a basarme en el diagnóstico que hizo mi compañero Oscar para ver algunas cosas que yo quiero mostrar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces les decía, son 4 partes fundamentales, un poquito hablar de lo que es el programa Quédate en México, después de lo que son las características de Quédate en México para la frontera, porque no es igual, o sea, Quédate en México es para todo el país, pero qué características tienen en la frontera y particularmente en lo que sería la frontera tamaulipeca, y unas brevísimas conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, el programa Quédate en México forma de esta parte del programa de la protección, digamos, de los protocolos de protección a los migrantes. Eso es fundamental, existe en distintas partes del mundo, aquí en México con otros nombres, aquí en México es esto, y busca sobre todo dar un trato humanitario a los migrantes, respetar sus derechos, que eso es en esencia. Ahora el punto es si realmente el país tiene la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Y también hay una parte, en este tiempo, durante el tiempo que permanecen en el país los migrantes, el país el sector debería de darle atención en la educación, en la salud y en el trabajo, aparte de alimentar, ¿verdad? Entonces ese es el punto, aquí, esto es ampliamente lo que tiene el programa, pero yo nada más voy a hablar de lo laboral. Me parece que en el caso de México hay algunos puntos que hay que mencionar. Este programa de Quédate en México recientemente se conoce a partir de junio, pero tiene una larga data. Yo como historiadora podría rastrear un primer intento con el programa de Estás en tu casa.
inició Peña Nieto, en donde precisamente la idea es que se quedaran en el sur los migrantes a trabajar. Entonces ese es un punto, la otra. Ahora, con la nueva política, con el nuevo gobierno, esto de Quédate en México, también ya se venía vislumbrando de manera informal. Tanto el presidente AMLO había dicho desde antes, desde octubre, que iba a practicar una política de puertas abiertas hacia la migración, que ya no iba a haber violaciones con los migrantes, que iban a entrar bastante bien. Entonces, incluso cuando él empieza como presidente, abre las puertas, el 1 de enero. Y entonces, esto y curiosamente, el anuncio de que va a abrir las puertas a los migrantes se da en Tamaulipas, en Reynosa. Se da a mediados de octubre, y en esa parte anuncia, se van a abrir las puertas y sube en ese mes de 5,000 solicitantes de visa a 10,000. Entonces, esto es frenado el 24 de enero, es cuando se cambia la política en Estados Unidos, que dice, no, vamos a frenar esta parte. Entonces se cierran las puertas y se comienza de manera informal, no formal todavía, el mayor control de las fronteras. Entonces decir que apenas empieza en junio, yo creo que nos falta visión para ver esto más atrasado. Ahora, me interesa también ver que el programa Quédate en México tiene diferentes miradas. Por una parte, como bien dijo la secretaria de Gobernación, el programa debería ser algo temporal, o sea, una solución temporal, pero se está viendo como un programa más amplio. Y yo creo que ese es el punto que hay que trabajar más. Y además, ¿por qué? Porque el programa, con esta nueva decisión que se tomó, que se reunieron los, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, supone no solo los que están llegando, sino los que están retornándose, los que van a esperar acá. Entonces, algunas estadísticas marcan que están regresando 400 diarios. Entonces, esto te está incrementando más. Entonces, sí es un problema que hay que sensibilizarnos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el punto central de Quédate en México? Uno es otorgar la visa humanitaria en la parte laboral. Nada más de razón. Sería otorgar una visa humanitaria, y uno de los objetivos es darles trabajo. Es darle trabajo al migrante, sobre todo. Pero fíjense, se parte de algo muy diferente. Se les quiere dar trabajo pensando como en un trabajo formal, cuando realmente hay mucha movilidad. Ese es un punto que a mí me parece muy importante. ¿Dónde es donde se les da la información de los trabajos? Se les da a los migrantes. La industria maquiladora y los trabajos en el campo. Esas son unas partes fundamentales. Claro, obviamente, lo que más se promociona es lo de la industria maquiladora, que yo voy a ver más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Mis autores son anónimos, yo no tengo fotos, pero esta es una feria de empleo en Reynosa. Entonces, comisaria, siguiente, por favor. Me parece también cuáles son las particularidades que yo veo. Este es un primer análisis basado en mi experiencia que yo tengo en el campo laboral. ¿Cuáles son las particularidades que yo veo en la frontera? Primero, me parece que es un programa delineado a nivel federal. O sea, no tiene nada que ver con lo que es la frontera. En ese caso, se parece a lo que fue en el pasado el PRONAP, se parece en el pasado lo que fue cómo llegaron las maquiladoras. Entonces me parece que esas partes que no hay una conexión con los espacios físicos, me parece que sí es importante tener en cuenta, porque eso supone que no tenemos las ciudades fronterizas ni las condiciones ni la logística para responder a todo lo que se está tratando de imponer, digamos, con este programa. O sea, si tuviéramos esta articulación entre lo que se está planeando desde el centro y lo que se está planeando aquí en la frontera, o sea, lo que tenemos, yo creo que podría solucionarse mejor, pero si vamos en unos, haces esto y no tengo los elementos, ahí hay una ruptura. La otra parte, me parece que eso es lo más preocupante como analista laboral, está hecho para, como si las personas se quisieran quedar, y eso no es cierto. La mayor parte solo quiere estar un tiempo, quiere rápidamente o pasar al otro lado o irse, ¿cómo se llama?, intentarlo de manera legal o ilegal. Entonces yo me parece que un programa, cuando se está planeando como si se quisiera quedar en lugar de algo temporal, tiene que revisitarse muchísimas cosas.
La otra parte que también me parece que no hay ninguna conexión en el hecho de dar empleo, porque no solo dar empleo, tienes que dar casa, tienes que dar educación. Entonces, esta parte de integración de todo lo que necesita no existe. Y la otra parte me parece que también hay, y eso es lo que me preocupa como analista, hay una ausencia de ver el Quédate con México, de integrar una política laboral en las zonas de que se está implementando. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto pareciera que se está haciendo únicamente políticas laborales para los centroamericanos y no la población local. En vez de constituir como un programa integral que se preocupa por los centroamericanos, pero también por la población local. Yo creo que esto es un punto que a mí me preocupa muchísimo, porque si se visualiza de manera como para centroamericanos y para mexicanos, pueden crearse confrontaciones de pensar y que pueden ser usados por otra parte, de que se privilegia a los centroamericanos en sobre los nacionales, que es un discurso bastante, digamos, estereotipado. Entonces eso yo creo que hay que revisarlo. Siguiente, por favor. Otro punto que me parece que es importante, si es un programa de Quédate en México como pensando en una mano de obra no calificada. Es decir, no se tiene realmente una visión de cuál es la preparación que traen todos estos migrantes, si tienen experiencia, qué actividades podrían darnos y aprovecharnos para incentivar el mercado laboral de la región. O sea, porque si vas a dar empleos bajos y condiciones bajas, pues va a ser empobrecer más la región. Más bien hay que tratar de ver qué talentos, cómo se puede reforzar este trabajo, digamos, este empleo de los migrantes centroamericanos que están llegando. Otro punto que me parece también y que ya se ha ido cambiando es que muchas veces se piensa, en el pasado, la mayor parte de estudios dijeron, la migración que se hace es económica. Ahora no, ahora es una migración, por lo menos la centroamericana que estamos viendo, de la migración de seguridad. Una migración que busca, digamos, sobre todo la no violencia. Y yo creo que más o menos siempre no tenemos mucho esta alternativa, ¿verdad? Entonces, ese es un apartado. Y bueno, nada más quiero hacer una breve digresión aquí. El cambio de las caravanas, de las caravanas individual a las colectivas, aparte de estar involucradas y organizadas, me parece que también es síntoma de lo que sería una mayor protección entre ellos mismos. O sea, los resultados que están en el discurso de no sentirse agredidos también es el viajar colectivamente. Entonces, ese es un punto que han manejado varios compañeros que estudian el tema, que yo no conozco, pero que me parece se ha mencionado. Este es el punto central. Quédate en México le concede muchísima importancia a la maquiladora como fuente de empleo. Entonces, desafortunadamente, según varias encuestas que se han realizado, mucha de la gente que viene de Centroamérica no ha estado ni en las industrias y está más en los servicios, pero en Centroamérica se conocen a maquiladores. Y las maquiladoras tienen muy mala fama. O sea, son maquiladoras textiles que explotan muchísimo, están en la zona de protección, de exportación, pero lo más importante, los salarios de México son más bajos que los que pagan la maquiladora en Centroamérica. O sea, lo atractivo que puede ser este empleo realmente no es atractivo. Por eso, y además eso sin contar que varios de los migrantes que están aquí están recibiendo ayudas de familiares que están, o ya sean en Estados Unidos, que les están llegando. Entonces, hay que jugar con muchos elementos para realmente ver esta potencialidad. En el papel puede estar bien, pero realmente cuando lo metes en la complejidad es más difícil. Siguiente, por favor. Bueno, este es la textil en Honduras. Yo hice un trabajo en Nicaragua, también me metí por cuestión de la maquila. Y bueno, tiene muchísimo problema allá, todo lo que son los códigos de conducta, toda esta parte. Es otra dinámica totalmente, pero sí, no tienen nada buena fama, si lo pueden denunciar por muchas violaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ya para cerrar con la parte de Tamaulipas. Cuando se anunció con López Obrador que se iba a dar empleo a lo que sería la parte ¿cómo se llama?, de los migrantes, rápidamente salió el index.
Dice, sí, nosotros tenemos empleo para 50,000 gentes. Entonces, ¿pero qué pasó en Matamoros? ¿Qué pasa en esta parte? Yo voy a centrarme en 2 ciudades, en las que estudió, las que hizo diagnósticos, que es Matamoros y Reynosa, porque son los que conozco más. Tengo trabajo de migración, tengo trabajo de máquinas ahí. ¿Qué es lo que yo encontré? Son los primeros resultados. Primero, que son ciudades en la frontera con actividades económicas importantes desde los años 50. O sea, en Matamoros fue el algodón, luego la parte de Pemex, y desde los años de los 60 en Matamoros fue la maquila, y en el 80 despegó Reynosa, la maquiladora, fundamentalmente increíble. Entonces, la otra parte, entonces, de Matamoros y Reynosa, y esto es algo que yo he defendido, que a diferencia de Tijuana y a diferencia de Juárez, son ciudades que retienen migrantes por las fuentes de empleo que hay aquí. Aquí no es como en Tijuana, que tienen que cruzar, están esperando cruzar y que realmente dicen, me empleo la maquiladora mientras paso a Tijuana, mientras cruzo a Estados Unidos. Aquí no, aquí los estudios muestran que se han quedado ¿cómo se llama? La gente. Entonces, yo digo que aquí Matamoros y Reynosa son muy importantes para la migración interna. Este es un punto que me parece muy importante. Luego, pero son ciudades que tienen comportamientos distintos. Matamoros tuvo un boom hasta finales de los 90. Ustedes ven el crecimiento, por haberse establecido aquí fábrica de General Motors, los hizo posicionarse a nivel internacional. Pero después, por políticas gubernamentales, contra lo que se consideraba un sindicato muy combativo desde los años 90, no ahorita, eso sí, hizo que perdiera la parte mayor relevancia en función de Reynosa. Reynosa tiene un crecimiento asombroso desde el 2000 en la parte de la maquiladora. Nada más les doy un dato. Mientras Matamoros estaba cayendo en el año 2000 más o menos, entre el 2000 más o menos 2000 y 2003, Reynosa incrementó 30,000 empleos en la maquiladora. Entonces, muchas de las cosas que yo considero es que también los salarios de comparación de Matamoros eran muy bajos, había muchísimas otras cuestiones. Entonces sería un fenómeno que deberíamos de recordar ahorita que estamos en estos nuevos migrantes. La abundancia de trabajo, empezamos a traer a gente de Veracruz. No me dejan mentir los que saben, conocen Reynosa aquí, que iban a las comunidades de Veracruz con los autobuses a traerlos. ¿Y cuál es el punto? Los traían a trabajo, pero luego los iban a vivir. Hicimos un trabajo, porque también yo participé, sobre calidad de vida en Reynosa y desarrollo industrial. Hagan de cuenta que mientras el desarrollo industrial así, calidad de vida así. Entonces, estas son cosas que hay que considerar que va a pasar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa con Matamoros? Matamoros, les decía yo, sí ha jugado un papel relevante para hacer la migración centroamericana desde los 90. Los eventos, no tanto como Reynosa, pero los eventos que pasó en el 2010, el asesinato de San Fernando, nos pegó fuerte a todo Tamaulipas y los migrantes cambiaron la ruta. Nos tenemos que evitar pasar, nos decían, a pasar a Matamoros, a toda la Tamaulipas. ¿Qué es lo que pasó entonces? Los migrantes son usaban a Matamoros como corredor. Es decir, entre más pasa, mucho mejor. Entre más rápido pase, mucho mejor. Y también, ¿qué está viendo? Las caravanas que están llegando, no están llegando a Matamoros como primera opción, sino es por último que te van ofreciendo y que llegas aquí. O sea, no te tienes como objetivo llegar aquí, sino que realmente es como, pues me ofrecen que voy a salir más rápido para allá, pues me voy para allá. Entonces, ese es un punto que no es una elección, es igual de los primeros migrantes internos. La otra parte, recordemos que Matamoros y Reynosa están posicionados entre los más violentos. Acaba de salir una estadística que Matamoros es los que tenemos más desaparecidos, algo que no debería de preocuparme, ¿verdad? Y la otra parte, yo vislumbro 2 escenarios, y con esto voy a cerrar. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, primero, Matamoros. Yo digo,
recesión laboral y no interés de permanencia laboral. ¿Qué es lo que yo veo? Hay un crecimiento moderado desde 2000 y realmente hay una alta rotación desde antes, de que mucha no había, lo que no se había presentado mucho, había muchísimo trabajo, pero la gente rotaba mucho. Se puede hablar también de bajo salario. Y la otra parte es que lo que aconteció en Matamoros con el conflicto laboral desde enero también no nos ha posicionado muy bien. Entonces yo veo una cierta incertidumbre de la maquiladora de otra empresa. ¿Qué va a pasar a futuro? La otra parte, ¿qué es de las características? Ya les anunció Oscar, pero yo quiero mencionar algo. Son los que ustedes digan aquí son casados, son hombres casados, hondureños, educación básica, experiencia de servicios y la mayor parte migra por violencia y seguridad. El 31% se ha ido buscando trabajo, pero solo el 15% se quiere quedar en actividad nocturna. Ese es un dato muy interno, aunque no sea representativo, es un dato de utilidad personal. Y realmente lo que ellos hacen es establecerse en los albergues, salir a trabajar y regresarse, pero no con la idea de estar aquí. Y laboralmente se les ofrece únicamente, digamos, ¿qué es lo que piden? ¿Tienen visa? ¿Tienes visa humanitaria? Puedes trabajar. En noviembre, no tengo datos marginales, pero en noviembre, según el líder sindical de aquí, ya había 100 centroamericanos trabajando. O sea, habría que ver estas poquitas quién realmente es sincero. Siguiente. Estos son los migrantes centroamericanos, están comiendo en la casa de los migrantes. Siguiente, por favor. Reynosa. Abundancia de empleo, decisión de establecerse y discriminación migratoria. Con esto voy a terminar. Crecimiento acelerado de la maquila en Reynosa. Están creciendo, increíble, o sea, y no tuvieron el conflicto laboral. La otra parte, se estima, según el propio del INDES, 13,000 trabajos que tienen para ofrecer y no hay una competencia laboral con el local. Luego se estimula la contratación precisamente de la maquila, contrátate en la maquila, regularízate, o sea, ahí dice, todo lo que tenga papeles puede trabajar. El problema es que no muchos quieren, ¿cómo se llama? Meterse a la fábrica, sino que quieren hacer otras actividades, pero eso no te lo cubre la visa humanitaria. Y la otra parte, ¿cómo son los que llegan? Son 79% hombres, también son de Honduras, pero hay mucha presencia guatemalteca también importante y tienen educación elemental la mayor parte. Es decir, primaria, cuando mucho secundaria, y luego tienen experiencia en los servicios y llegaron a otras ciudades. Pero miren qué interesante, el 40% de los entrevistados se quieren quedar en Reynosa. Contrasta con lo que es con Matamoros, y el 82% declara en Reynosa, a diferencia de Matamoros, que los han tratado súper bien en México. Entonces, siguiente, para finalizar. En términos generales, entonces, estamos viendo que podemos ofrecer empleo, pero tenemos que cruzar con las características de los migrantes y las ciudades que están llegando. Y también habría que señalar que Reynosa tiene mucho trabajo, pero tiene muchas carencias, que puede ser un boom muy peligroso social. Y la otra parte, históricamente Reynosa, las ciudades fronterizas somos discriminatorias con los migrantes. O sea, ¿qué no te decimos? Antes dormíamos por la puerta abierta, llegaron los migrantes y no, hay que cerrar todo, ¿verdad? Hoy tenemos enfermedades, pero entre Matamoros y Reynosa es muy discriminatorio. ¿Más qué? Discriminatorio con los migrantes. Lo demostró ya con los veracruzanos. Yo tengo trabajos de cómo los estigmatización y se puede extender a los centroamericanos. Siguiente final. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los migrantes en Reynosa. Conclusiones. Me parece que el programa entonces debería de considerarse más de manera integral, no solo empleo, que va más allá, cuáles son las cuestiones, digamos, de comida, cómo se van a ganar sobre los recursos. Y también me parece que en su parte laboral dependen muchos factores históricos. No es de que llegue y ya te doy empleo. ¿Qué condiciones están existiendo en la ciudad y qué condiciones traen los propios migrantes? Y por otra parte me parece, y bueno, esto es una opinión aquí, pero el programa que es de México no debe ser unilateral. O sea, es un problema que se está solucionando de ambos lados de la frontera. Me parece que es importante que se involucren las autoridades también del otro lado para que puedan llegar a un acuerdo en donde no solo México está cubriendo los costos, porque
mexicana, pero también falta mucho mostrar todo qué es lo que está representando, porque si nos afecta en la ciudad de los Matamoros, nos afecta también a Reynosa, eso se refleja en McAllen y se refleja en Brownsville.